Buenos días a todos. Hoy vamos con nuestra segunda clase de nuestro curso de sistemas de transporte y vamos a empezar con una introducción de lo que implica de lo que es un sistema de transporte. Entonces, la clase de hoy vamos a ver algunos ejemplos, algunas nuevas tecnologías acerca de qué es un sistema de transporte, cómo se puede clasificar, qué podemos hacer nosotros como ingenieros, que es súper amplio y súper necesario. Y como les digo, la idea es, por favor, que vamos conversando a lo largo de toda la clase, ¿vale? Entonces, este es el contenido de la clase de hoy. Como les decía, cuáles son los componentes de un sistema de transporte, cómo se califican, posibles potenciales impactos y demás. También les voy a contar muy rápidamente el tipo de modelos que vamos a ver en el laboratorio. Espero que ya se hayan porfa inscrito en su sección correspondiente a un laboratorio. Y empiezo con algo fácil. ¿Qué les suena? Yo sé que todos son nuevos en este tema. ¿Qué les suena o qué creen que puede ser un sistema de transporte? Pues yo diría que es un medio porque permite facilitar la comunicación y el acceso a diferentes ubicaciones. Sí, está bien, Rodrigo, gracias. ¿Alguien más? Un medio para conectar diferentes puntos, o no sé, o coordenadas, por decirlo de una forma. Sí, sí, para ir un punto A a un punto B, dices, ¿no, Jesús? Ujú. Sí, digamos que todos los dos, Rodrigo y Jesús tienen razón, pero aquí la palabra clave es sistema, ¿vale? Un sistema, estamos hablando de un conjunto de cosas y como ustedes decían, esas de infraestructura que son redes, terminales, que en modelación lo vamos a ver como arcos y nodos, entidades de flujo, no solamente y cada vez menos se le está dando importancia, sobre todo en las ciudades, a mover vehículos, sino nos estamos centrando en personas y algo muy importante también, un sistema de control, ¿vale? Los vehículos, las personas se mueven por esas redes, pero es necesario tener algo que controle y que organice esos flujos. ¿Para qué? Pues para que en teoría se puedan movilizar esas entidades de una forma eficiente, satisfaciendo nuestras necesidades. ¿Y cuáles son nuestras necesidades? Pues movernos para realizar diferentes actividades. ¿Vale? Si alguien no entiende o quiere preguntar algo, por favor, cuéntemelo. Y ese sistema pues tiene diferentes componentes, tiene las infraestructuras, los vehículos, a veces también hay operadores, entonces tenemos operadores públicos, tenemos operadores privados y también tenemos un sistema legal a veces súper complejo, que es la regulación. ¿Qué es la regulación? Por ejemplo, el pico y placa es una regulación, ¿vale? Que los camiones no pueden circular por la calle 3 es otra regulación. Después está lo de Uber, Cabify, Didi, eso también es regulación, más carga. Hay un montón de quienes pueden prestar cierto servicio, quienes no, etcétera. Todo eso es regulación que le mete ahí ruido a la operación de estos mercados. ¿Y para qué sirve? Ya Jesús lo dijo, básicamente para conectarnos, para facilitar nuestra vida y conectar un punto A a un punto B, como decíamos, pero dependiendo de la escala, pues nos conecta a nosotros con la novia o con el novio, dos ciudades diferentes, dos países, la producción con el consumo, etcétera. ¿Y eso qué hace? Pues que nos permite o les permite a las personas superar o mover recursos a lo largo de todo el territorio. En Bogotá, no se produce arroz, entonces se trae el arroz de donde se produzca, entonces eso, y así con infinidad de cosas. No me voy a centrar mucho en las economías de aglomeraciones, eso se nos escapa un poco del curso, pero entonces hay diferentes tipos de movimientos. Imagínense que o acuérdense, antes de pandemia nosotros íbamos todos los días a la universidad, eso es un movimiento recurrente, también íbamos a cine. Eso no es un movimiento recurrente porque no vamos a cine todos los días más o menos a la misma hora.
Y hay un montón de temas también. El sistema de transporte es clave en la economía, en el desarrollo personal y social de, pues, de toda la humanidad. El transporte tiene características muy importantes y muy particulares. Particularmente si hablamos de transporte urbano, es un medio y no un fin. ¿Qué creen que estoy diciendo con eso? ¿Qué les suena que estoy diciendo con eso? Es una forma de llegar, por decirlo de una forma. Valga la redundancia. Sí, sí, más o menos. ¿Alguien más? Pues A que que yo no es considero, como, ah, ok. Dale, Daniel, y que no después. viajamos por viajar, sino porque que viajamos como para hacer una actividad en otro sitio. Correcto, Daniel. Y se me fue el nombre de quien estaba hablando también, porfa. Juan Esteban. Juan. Y, ok, pues decirlo como un medio y no un fin, pues es que uno no dice voy a montarme en Transmilenio por montarme, sino que ese es el Porque es medio chévere. para llegar a tu acción. Correcto. Ahí estamos totalmente de acuerdo, a no ser que yo sea austriaco, neozelandés o algo así, yo no me subo a Transmilenio porque es chévere, sino porque tengo que hacer algo en otro lugar y Transmilenio es el modo más eficiente que me lleve. Por eso es un medio para realizar mis actividades, es un medio para ir a estudiar, es un medio para ir a trabajar. Per se el viaje urbano, todo casi o la mayoría de las personas quisieran evitarlo. Entonces aquí estamos bien. ¿Qué significa que no sea almacenable? Eh, Pues Luis, Sería como que, A si ver, digamos, primero Daniel Felipe y después Daniel Robledo, ¿vale? ok, entiendes que, digamos, si, no sé, como que en una estación sale un bus de Transmilenio, pero el bus sale con 10 asientos vacíos, esos 10 asientos como que no se guardan, sino para el siguiente bus que salga, sino que como que se van. Entonces no podemos como guardar espacios. Muy bien, vas bien encaminado. Daniel, otro Daniel. sí, pues yo iba a decir que, pues por esa misma idea que uno no puede como crear el transporte solo en un lapso de tiempo y almacenarlo para ir usándolo como dice ahí la energía, que pues los paneles solares generan energía durante el día y usarlo en la noche. Uno no puede como soltar buses toda la mañana y esperar que esos buses que ya no están en la tarde sigan supliendo la demanda de la tarde, sino que es algo constante. Correcto. Los Danieles tienen razón. El transporte que estoy ofertando en este momento, lo tengo que consumir ya porque después se pierde. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense el problema. Pónganse un momento en los zapatos de un operador de Transmilenio que tiene que atender una demanda en la hora pico de muchos miles de viajeros y para eso tiene que tener muchos buses. Pero resulta que en las horas valle, por poner un ejemplo, la demanda se reduce 80%. Entonces tiene una capacidad instalada muy alta para pocas horas en el día y el resto del día la demanda es muy bajita. Entonces, imagínense ustedes que están pagando buses, salarios, etcétera, cuando la demanda o digamos en una gran parte del día la demanda no es la suficiente para mantener esa cantidad de buses. Entonces, ahí hay un problema económico importante y eso, por eso, por ejemplo, en Transmilenio, en las horas valle, lo que hacen es guardar buses para que la gente vaya más o menos igual despichada, pero no se está gastando gasolina, no se están gastando los buses, etcétera. Si alguien no entiende, por favor, me dice. Sigamos, da lugar a retornos, pues puede ser un negocio. Eh, Algo interesante para discutir es si el transporte público debería ser un negocio. Eh, ¿Por qué, por ejemplo, la educación pública es más importante que el transporte público o la salud pública? Eso es cosas interesantes de discutir, pero si quieren después lo hacemos. Tiene importantes efectos externos. ¿Qué es un efecto externo? Que
terceras partes no relacionadas directamente con la operación de ese mercado de transporte puede tener beneficios o puede sufrir costos. Grandes e importantes variaciones temporales, lo que les decía, a las 6 de la mañana, o si se acuerdan, a las 5 de la tarde, la estación Universidades ahí en la tercera era una pesadilla, pero a las 10 de la noche no pasa nada. Entonces, esas variaciones temporales para atender la demanda son importantes. Es lo mismo extrapolando los lunes, los martes o los miércoles. Hay mucha más demanda que los sábados y los domingos. En diciembre y enero la demanda de transporte es muy diferente a febrero. Entonces, esas variaciones temporales son importantes tenerlas en cuenta. Es una parte muy importante de nuestra economía, de nuestro PIB. Y pues el último punto, pues que contribuye a muchas cosas, ¿vale? Oferta y demanda de transporte. Después vamos a ver algo de un poquito de introducción a economía de transporte, que son temas muy chéveres al final del semestre, pero aquí vamos a ver como los elementos básicos. ¿Qué es la oferta en un sistema de transporte? Son los elementos con los que yo presto el servicio, ¿vale? ¿Qué necesito? Infraestructura, necesito vehículos, necesito gestionar esa infraestructura y esos vehículos y necesito proporcionar unos servicios. Si solamente tuviéramos los carriles exclusivos de Transmilenio, esa es parte de la oferta, pero si no, y los buses también, pero si no gestionáramos los servicios, las rutas, los horarios de las rutas, pues la oferta estaría incompleta. Y esa oferta tiene unas características, tiene una capacidad máxima, puede ser más o menos flexible, puede ser más o menos rígida, depende de las distancias. Esas distancias van a depender mucho, se van a reflejar mucho en los costos, ¿vale? Y la oferta puede ser segura, poco segura, puede ser incómoda, puedo definirla con una alta frecuencia para ciertas rutas, con una cierta velocidad, regularidad, fiabilidad, etcétera, etcétera. Y yo la puedo medir en vehículos kilómetros, es decir, mis vehículos, si un vehículo me recorre 100 kilómetros, esos serían 100 vehículos kilómetros. Y si yo tengo toda mi flota, yo podría saber cuántos son los vehículos kilómetros de mi flota, o las sillas ofertadas, o las líneas, o los kilómetros carril, depende de lo que yo esté intentando estudiar. Y por el lado de la demanda, ¿qué les suena que sea la demanda? Los pasajeros o la gente que quiere usar el sistema. Correcto. Nosotros, digamos, esa es la demanda. La demanda es nosotros estamos consumiendo un bien en unas condiciones específicas, que es por una tarifa a cierta hora del día, con cierto nivel de incomodidad o de temor o de percepción, y eso va a depender del modo de transporte, del motivo de mi viaje, del tiempo, del horario, todo esto. Y esas decisiones mis características socioeconómicas me van a definir mucho ese tipo de elecciones. Por ejemplo, así la bicicleta sea súper bacana, mi abuela nunca se va a montar en una bicicleta, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta como esas cosas. Están elementos que van a depender también de la oferta, es decir, cuánto me demoro en cierto modo, qué tan incómodo es ese modo, cuánto me vale viajar en ese modo, ¿de acuerdo? Y también va a venir, al igual que la oferta, la demanda también tiene características de seguridad, comodidad, regularidad, etcétera. Y aquí lo estamos midiendo por viajeros kilómetros o toneladas kilómetros. Hay algo muy importante también que, que la demanda de mercancías es algo súper importante, ¿vale? Súper importante en la ciudad y a nivel intermunicipal y nacional también. Y estos sistemas de transporte tienen
diferentes componentes. Hay unos componentes internos y unos componentes externos. Y esos componentes, pues, como vemos aquí en la diapositiva, tenemos cosas físicas que yo puedo tocar. Perdón, ¿quién hace funcionar esos sistemas? O sea, los reguladores, quién administra, quién maneja, quién opera. Y todo eso está sujeto, pues, a unas reglas de rutas, de horarios y de controles. Y aquí tenemos diferentes tipos de esos elementos internos físicos, pues hay carreteras urbanas, hay carreteras interurbanas, nacionales, hay transporte por todo esto, pasajeros y carga, ¿no? Tenemos vías fluviales, unas más chéveres que otras, unas más aprovechadas que otras, los trenes que nosotros, a ver si algún día tenemos trenes de pasajeros. No sé si, por ejemplo, saben que Colombia en Latinoamérica es el tercer país que más carga mueve por los trenes, por las vías férreas, pero la inmensa mayoría es carbón allá en el norte del país. El resto de mercancía es testimonial, lo que se mide, lo que se mueve por tren. Tenemos la bici, cada vez más la gente se mueve en bici, cada vez más la ven como una opción, incluso la distribución de pequeñas mercancías en bici y sin contar todo esto de domicilios, Uber, domicilios.com, bueno, creo que Uber se fue, Rappi, todo esto, las bicis son o cada vez la infraestructura ciclista cobra más importancia en las ciudades. Tenemos las estaciones, los nodos, las terminales que también son muy importantes a dónde llegan todos estos tipos de vehículos, todos estos servicios para abastecerse, para recoger personas, para dejar mercancía. Entonces tenemos dónde dejo mis vehículos, dónde almaceno la carga, cómo conecto mis diferentes sistemas de transporte, porque en una estación de tren puede estar dentro de un aeropuerto, por ejemplo. Entonces empiezo a ver una multimodal, perdón, donde lo que tenemos más cerca en Bogotá son las estaciones de Transmilenio que permiten guardar la bici, los vehículos. Creo que en vehículos son y han sido más o menos los mismos durante casi toda la historia. Y tenemos los sistemas de control, ¿vale? Entonces, cada vez más está o hay más interés por la movilidad eléctrica. La movilidad eléctrica no es solo proveer vehículos eléctricos, sino que el sistema de soporte para esa movilidad eléctrica a lo largo de la ciudad puede ser o no un incentivo para que la gente se pase, ¿cierto? Todavía le falta mucho. Ahora con estas tormentas, olas de frío en Europa, los carros, las baterías de los carros eléctricos han mostrado su debilidad, se descargan más rápido, por ejemplo. Entonces todavía falta mucho por investigar. Los centros de control. Antes en este curso hacíamos una visita al centro de control de Transmilenio, pues desafortunadamente ahora no se puede. Centros de control donde en un solo punto se monitorizan semáforos, estaciones de Transmilenio, accidentes. Incluso sirve también, hay miembros de la policía en esos centros de control para gestionar también los vehículos, las rutas, etcétera. Y centros de comunicaciones, pues que engloban, es una escala un poquito más alta. Porfa, me siento hablando solo, me van contando. Y esos eran componentes internos. Tenemos componentes externos. Vean todo lo que gira alrededor de un sistema de transporte. Está el gobierno a escala nacional y a escala local. Un ejemplo de eso es que, por ejemplo, para proyectos de transporte urbano de gran envergadura hay una ley que el gobierno nacional pone el 70% de la plata y el gobierno local el 30%. Por eso cuando estaba Petro no se logró la financiación nacional, que sí logró Peñalosa, porque esos proyectos son bastante caros y la ciudad no alcanza a financiarlos en su totalidad.
Tenemos autoridades de competencia, las superintendencias, por ejemplo, están los operadores privados o públicos, están las personas que desafortunadamente en nuestra ciudad o en nuestro país no hay, los usuarios del transporte no están bien organizados para poder hacerse sentir. Los bancos, la parte de financiación de los bancos es súper clave. El sector de transporte urbano en Colombia es uno de los mayores deudores de la banca en Bogotá. Por eso, no sé si ustedes se acuerdan que hace poco se renovó la flota de Transmilenio una parte y están llegando nuevos buses, pues ahí lo que tocó hacer fue separar el operado, el dueño del bus, a quien lo opera porque financieramente no es viable. Entonces ahora una persona compra el bus y esa persona se lo alquila al operador y el operador le paga el alquiler a esa persona porque de otra forma los bancos no le jalaban al negocio. Entonces eso son cosas muy complejas con alto contenido político de mucho dinero que también deberíamos tener en cuenta. Pero también podemos clasificar nuestros sistemas de transporte por diferentes cosas. Por eso yo les decía, depende cómo enfoquemos cada cosa en este curso. Entonces, según lo que mueven, entonces es diferente mover personas a mover vacas, a mover cemento, ¿de acuerdo? La regulación es diferente, horarios, los vehículos, etcétera. Según la geografía también es diferente. Por ejemplo, actualmente yo no puedo ir en taxi a Soacha porque el taxi de Bogotá no puede prestar su servicio en Soacha. ¿Por qué? Porque así es la ley. Igual los buses de transporte público interurbano tienen regulación del Ministerio de Transporte, pero se mueven en los municipios. Eso es un rollo. No conozco en detalle toda esa regulación y los viajes internacionales, que el pasaporte, que la visa, que la aduana, etcétera, etcétera. Y también según la propiedad. Hay sistemas públicos, hay sistemas privados y hay sistemas mixtos. Transmilenio es una empresa que, muchachos, ¿pública o privada? APP, ¿no? Dime tú. Mixta. Mixta. Público-privada, ¿no? Dicen que las dos. Privada, ¿Alguien? ¿no? Dime. Yo creo que es privada, no sé. Privada. Pues muchachos, Transmilenio es una empresa 100% pública. Lo que pasa es que la empresa pública le otorga unos derechos de operación de ciertas rutas a los privados, ¿vale? Pero Transmilenio es una empresa 100% de la ciudad, ¿vale? Eso fue un logro grandísimo. Si quieren, después hablamos de eso. Profe, Dime. profe, una pregunta, pero en ese orden de ideas, sí, el sistema integrado de transporte público es así, sería privada, ¿no? No, señor. El SITP, que es el Sistema Integrado de Transporte Público, es una empresa también pública de la cual hace parte los buses rojos, los buses verdes, los buses azules, los buses vino tintos y el cable de Ciudad Bolívar. Esa empresa lo que hace es otorgar derechos de explotación y lo vamos a ver más adelante que veamos transporte público de ciertas áreas o de ciertas rutas a empresas privadas que licitan y compiten entre ellas por explotar en exclusiva ciertas rutas o ciertas áreas, pero la empresa es pública. Listo, profe, gracias. ¿Vale? Ok. Y tenemos los impactos del transporte. Como hemos visto o como ustedes seguramente suponen, el transporte tiene muchos beneficios económicos que pueden ser directos o indirectos. ¿Qué les suena que puede ser un impacto directo y un impacto indirecto? Un beneficio económico directo, perdón, y un beneficio económico indirecto de un sistema de transporte.
¿Alguien se echa al agua con un par de ejemplitos? Directo puede ser la reducción en los costos de viaje, tanto en tiempo como en dinero. Perfecto, Alejandro. Ese es un E impacto indirectos, directo. perdón. No, te estaba diciendo, pero perdóname, Sí. dame un segundo. Lo que dice Alejandro, por ejemplo, ahorros en tiempos de viaje es un impacto directo. ¿Por qué? Porque yo me estoy ahorrando tiempo y esos ahorros de tiempo están directamente relacionados con la operación de ese sistema de transporte. Continúa, perdona. Ok, y un indirecto puede ser, por ejemplo, la valorización de un predio que quede cerca de una vía de transporte. Perfecto. Creo que estamos en línea. ¿Alguien más quería decir algo? Bueno, parece que no. Creo que Alejandro dio dos ejemplos muy buenos, que son como los más comunes, pero imagínense, Alejandro dijo ahorros de tiempo y de costo que tenemos acá, que puede ser un efecto directo que llevo el tren de Carbona al Cerrejón y esa tren me permite explotar con mucho mayor eficiencia y exportar mi producción. Hay inversión, ahí se crea nueva infraestructura y hay efectos indirectos. ¿Por qué? Porque alrededor de ese sistema de transporte, aquí está la valorización que decía Alejandro, pero se puede ampliar un mercado. En teoría puede haber una mejor distribución del ingreso porque hay más empleo para más personas, se puede estar potenciando el crecimiento de la región, etcétera. Vean que estos efectos indirectos no están relacionados con que yo ponga el tren a La Guajira, ¿de acuerdo? Eso surge paralelamente a esa inversión, ¿de acuerdo? Digamos que estos son beneficios. Y costos, igual. Alejandro, ¿te atreves a darme los mismos ejemplos, pero con costos? O sea, que me cuesta, que es malo. Pues con costos de manera indirecta podría ser, por ejemplo, contaminación en el caso de buses. Ujú, perfecto. Y en el caso Mantenimiento. indirecto podría ser... no se me ocurre un ejemplo. Por Jesús, ejemplo, el costo Angélica. ambiental. Angélica, perdona, Angélica y después Jesús. Dime. De pronto un costo indirecto puede ser el costo ambiental por la degradación del medio ambiente. Por ejemplo, muy bien. Jesús, El directo sería como el deterioro inmediato de las vías donde se colocan el transporte, por decirlo de una forma, con también. Transmilenio. Sí, Y el indirecto puede ser, digamos, pues quería hablar también de eso, que era lo que tú habías puesto en beneficio indirecto de aumento del comercio. En ciertos lugares, como por ejemplo la Caracas, pasa lo contrario, que lo que pasa es que por el paso del Transmilenio, el comercio se centralizó en ciertas zonas y entonces causó problemas con otros negocios. ese es un punto interesante. Ya voy Andrés y ya voy Elber, porque eso es, tú lo que acabas de decir me parece muy interesante porque no lo sabemos. ¿Tú por qué aseguras que el paso de Transmilenio hace que el comercio se centralice? Porque hay ciertas zonas de la Caracas donde no hay mucho flujo de Transmilenio y creo que, o bueno, algo así había leído yo en un estudio, pero ahorita no estoy muy seguro. Ok, Es porque les da mayor accesibilidad a las personas. eso está bien. Esas percepciones son las que quiero que empecemos aquí a cuantificar, pero eso nos enriquece la discusión. Dale Andrés y después Elber. No sé, profe, pues yo pensaría como algo indirecto lo que sucede a veces con los aeropuertos, que debido a la construcción del aeropuerto hay zonas aledañas donde no puedes hacer cierto tipo de actividades o hay que dejar un espacio. Sí. O sea, pero eso es un efecto directo o indirecto. Pues es que, digámoslo, indirecta, yo no lo pensaría indirecto porque no se relaciona directamente con el transporte de las personas en el avión, pero sí tiene un efecto. Ok, interesante. Eso depende del tema o del elemento que estemos estudiando. Puede que no sea tan fácil dilucidar, pero esa es la idea. Bien, bien, Andrés. Elber y después Rodrigo. Sí, profe, un efecto que yo considero que puede ser indirecto es la seguridad, porque digamos que en los Transmilenios o sea, la aglomeración de personas pues hace que sea un poco más inseguro
Y además de que se están movilizando personas de todo tipo, de toda clase, digamos que por eso hay tantos robos y cosas Pero en eso es los un efecto, Transmilenio. eso es un costo directo o indirecto, el que me acabas de decir. Pues yo no estoy seguro, pero yo diría que es indirecto porque pues no es como generado directamente, sino que es por Ok, acciones de otros. ok. Bien, gracias. Rodrigo, Profe, pues yo pensaría que uno directo sería el costo económico pues, de la infraestructura y uno indirecto sería el tiempo que se demora en hacer esta. ok. Sí, 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 puede ser. Y Santiago, y después Alejandro. Ah, bueno, Santiago, dale. Pues yo creería que uno indirecto podría ser la pérdida de infraestructura de viviendas o de oficinas para construir nuevas vías. O sea, tú dices que yo compro unas casas y lo que hago es echar la carretera por ahí. ¿Sí? Sí. Más o menos, ok. Listo. Da- ¿Alguien, los que tienen la mano levantada, alguien más quiere decir algo o seguimos? Que no la bajaron. Sí, profe, yo. Dime, Daniel. Yo creo que directamente, así como puede haber como valorización de algunos precios, también puede haber como desvalorización de otros, porque digamos, sí, pues no sé, digamos, como chévere, tengo el Transmilenio cerca, no me demoro mucho, pero si vivo, no sé, enfrente, como que va a haber ruido, va a haber gente caminando, haciendo ruido, y inseguridad y demás. Muy, muy buen punto. Y en realidad eso es lo que pasa. Eh, como Angélica decía, Transmilenio brinda una buena accesibilidad a las personas, pero mucha gente no quiere estar sobre el Transmilenio, sino que le gustaría estar una cuadrita atrás. Incluso lo podemos ver muy fácil con los puentes en la ciudad. Se me viene a la cabeza ahora mismo el puente de la 53 con 30, donde si ustedes van subiendo en el puente, ahí hay unos edificios donde que están a, no sé, a 3 o 4 metros en el tercer, cuarto piso. Entonces, esos apartamentos seguramente valen muchísimo menos ahora que sin el puente. Entonces, esas cosas crean buenas, o sea, hay buenas y hay cosas malas. Dime, Juan. Y pues siguiendo con esa discusión, también es como el sistema de transporte que pongan, porque listo, me ponen un Transmilenio al lado y pues yo feliz, pero van y me ponen un tren o un metro pues de transporte de carga, pues a mí realmente no me favorece nada y solo me generas contaminación. De acuerdo, de acuerdo. O imagínate eso, que te pongan un tren de carbón o un Transmilenio eléctrico o un Transmilenio con los buses de hace 20 años. Es diferente, tienes toda la razón, ¿vale? Andrés, ¿quieres decir algo? Profe, pero ahí no entraría también lo que viene siendo la configuración de los nodos, como Claro, cuando se planea la ciudad, es verdad que donde quede la estación o donde sea que quede el puesto de recogida, de carga y descarga de pasajeros o de material, eso termina teniendo efectos. Y de claro. pronto eso no tiene que ver con lo que decían al inicio, de que hay zonas que pierden valor por parte del comercio, digamos, al menos en lo que yo veo muchas veces, donde hay estaciones, hay al menos tiendas cerquita a vender comida o cosas de ese estilo. Claro, totalmente de acuerdo. Digamos que en esas zonas de alto flujo de personas, por ejemplo, el uso residencial pierde atractivo y pierde atractivo entre otras cosas, porque ese uso puede ser mucho más rentable si yo lo vuelvo comercial y pongo algún tipo de comercio para aprovechar ese alto flujo de personas. Tienes toda la razón. Todo eso es lo que hay que tener en cuenta, muchachos, o se debería tener en cuenta en todas estas cosas. ¿Listo? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos, ¿vale? De los costos, de los efectos negativos que tendría un sistema de transporte. Y aquí les muestro, cambiando un poco de tercio, nuevas tecnologías. No sé si han visto o si vieron alguna vez, esto es en China, el TEF, el Transit Elevated Bus. ¿Lo conocían? ¿Lo habían visto en algún lado? Sí, ¿Y qué tal, Alejandro? ¿Cuál es tu opinión? tengo entendido que la idea era para poder
elevar los buses que no sobraran el tráfico, pero como que después desestimaron el proyecto por los requerimientos que tendrían que hacer, las adecuaciones para poder moverse, pues más que todo problemas como con pasos a desnivel, puentes, trazados de las vías. Bien, les voy a mostrar un par de videos muy corticos. A ver ustedes qué opinan. Un segundo, por favor. China's Transit Elevated Bus, or the TEB, went through a road test in North China's Hebei province on Tuesday. The passenger compartment rises far above other vehicles on the road, allowing cars to pass underneath. The test in Xinhuangdao City evaluated the braking system, drag and power consumption, according to TEBTech, a company that helped build the TEB. The test run tried to simulate real traffic conditions with one bus compartment travelling at a speed of 10 kilometers per hour on a test track. The TEB is designed to help ease traffic congestion. The compartment, which is 22 metres long, 7.8 metres wide and 4.8 metres high, is designed to hold 300 people. It has 18 seats on each side, 2 round seats, each of which can hold up to 8 to 10 people, and they are also in the middle of the compartment. This road test will help us know more about the key points in this technology and find out relative solutions. A long-distance test is expected to go next year. The TEB has already attracted interest from governments in Brazil, France, India and Indonesia. Aprender inglés no debe ser un... ¿Cómo les pareció, muchachos? ¿Alguna opinión al respecto? Un poco bizarro. Además del problema de los costos, yo le diría 2 problemas fundamentales. 1, accidentes. 2, la altura de los carros. ¿Accidentes a qué te refieres? O sea, digamos como que digamos que es una especie de túnel que se mueve. Básicamente el problema de los accidentes es que, digamos, si un carro va descontrolado porque se le dañaron los frenos por X y Y razón, que un carro se llegue a estrellar con uno de los lados, puede ocasionar daños en el sistema de transporte, más que, digamos, si fuera un túnel real, la persona se estrella, el que generalmente se vería afectado sería solo el del carro y los de atrás, digamos. Pero el accidente afectaría directamente al sistema de transporte de las personas que van arriba. Ok, buen punto. Miremos qué pasó con esa vaina. Un segundo que... ¿Sí ven la pantalla o no? Esto es algo más cortico de cómo funciona la cosa. Este video debería ir primero que el otro, pero bueno. Es para contestar lo que tú decías de los que van por detrás, los carros. Aquí los... ¿Cómo les pareció, muchachos? ¿Les gustó o no les gustó? Profe, pues a mí me quedó como una duda en cuanto a, pues digamos si está pensado así como las salidas de emergencia, pero necesitan como un espacio formidable para abrirse, digamos, ¿qué tal en serio? O sea, una emergencia esté súper congestionado, pues necesitan como el espacio abajo para bajar la rampa y todo eso. O sea, no sé ahí que también esto ha pensado como la salida, porque tocaría mover a los carros de abajo para poder abrir la rampita. Sí, tienes
me gusta que han dado en la clave de muchos puntos y efectivamente, seguramente como ya muchos de ustedes lo presienten, esta vaina fracasó rotundamente. Como pueden ver, fracasó por las cosas que ustedes dijeron, la maniobrabilidad de la cosa, de esa cosa era muy difícil a pesar de que hubo un prototipo, como vimos ahorita en el video, los costos, la seguridad, imagínense para evacuar a 1.200 personas por cualquier cosa. Los costos eran altísimos y no funcionaba muy bien, también porque había que subir a las personas. Imagínense las estaciones en la ciudad, subiendo las personas hasta allá arriba, 2 o 3 metros de altura y después bajándolas. Y fracasó. Y también está esto, que esto está más de moda, volvió a estar más de moda, no sé si lo conocen o si han oído hablar de estos. Del Hyperloop, que hay dos empresas, uno de SpaceX, que seguramente conoces al man que está detrás de eso, y otro del dueño de Virgin, de la aerolínea. ¿Sí han oído hablar de este o tampoco? ¿No les suena qué es? Yo escuché el de Hyperloop. Ese creo que el año pasado hicieron una prueba en Las Vegas y todo eso. Sí, correcto. Sí. Es un sistema de una cápsula que viaja al interno de un tubo a 1.200 kilómetros. Es independiente de la energía normal, es alimentado completamente de la energía renovable. La construcción va a comenzar en el 2016. Pensamos que los primeros pasajeros van a venir en el 2018. ¿Cómo te va a cambiar la vida cuando puedes viajar 600, 800 kilómetros en 20, 30 minutos con un costo muy bajo? ¿Dónde vas a comer hoy? Esas cosas nos cambia cómo vamos a vivir. Imagina una cápsula con gente, llena de gente, que levita dentro de un tubo. Y dentro del tubo tienes una presión muy baja, muy similar a un avión que está en mucha altura. Entonces encuentra poca resistencia. Puede viajar con mucha velocidad y poca energía. La energía viene completamente de energía renovable. Entonces, cinética, solar y también el viento. Lo que sientes es solamente cuando toma velocidad, ¿no? Y cuando hay una curva, se puede hacer muy confortable. Entonces, el límite es 1 G por la aceleración y 0.5 G lateral. Entonces, es muy poco. Lo vas a sentir un poco, pero una vez que está en velocidad es normal. Lo sientes como cuando estás en un avión. La gente está pensando a viajar dentro de un tubo por muchos años, más que 100 años. Ahora tenemos la tecnología para hacerlo posible. Es más rápido, más seguro, cuesta menos. Entonces es la solución ideal. Non sé se si può dire che non va a tener un accidente. Quel che puedes decir es que tiene una probabilidad menor que un treno tradicional, por ejemplo. La construcción está hecho con pilones. Entonces, cuando tienes un problema de terremoto, los pilones pueden compensar por el movimiento de la tierra. Ya en los años 70 teníamos pipelines de gasóleo que sobreviven un terremoto de más de 7. Tenemos la tecnología para hacerlo, es muy fácil.
nosotros somos una startup, somos una empresa muy joven. Hay un team increíble que tienen un background que vienen de la industria como Airbus, Boeing, Tesla, SpaceX, NASA. Cuando estoy hablando con la gente, mucha gente se apasiona, quiere cambiar el mundo también, quiere ser parte de una innovación. ¿Cómo la vieron? ¿Este sí les gustó? Aquí tenemos la universidad, para los que casi no nos acordamos. Y en esta simulación, lo que hicimos fue, o lo que hicieron, porque yo no estaba ahí en esta cosa, simular el tráfico alrededor de la universidad. Entonces vean cómo con aforos vehiculares, parámetros geométricos de la vía y otros elementos que son necesarios que los van a aprender en el curso, podemos simular y podemos, por eso se llama microsimulación, podemos ver cómo está funcionando bajo ciertas condiciones de tráfico, cómo funciona el tráfico en este caso para el diseño de la papa aquí en la universidad. Entonces uno puede poner parámetros que se respetan los pasos peatonales, puede meterle bicicletas, incluso si hubiese un semáforo se podría poner. Y la idea, como les digo muchachos, es que ustedes hagan algo similar en este curso. Entonces todo se puede personalizar y aquí entonces uno llega después de la microsimulación y decir dónde no se puede parquear para no interrumpir el tráfico, dónde se puede para mejorar las condiciones de movilidad, en este caso particular de los alrededores de la universidad. Eso es, digamos, la primera parte del semestre. Eso es lo que vamos a ver en microsimulación. Después tenemos la macrosimulación. Vamos a tener una red de transporte de la ciudad. Vamos a hacer ejemplos de modelación de transporte en Visum, que ese se llama el software. Y vamos a tener algo así donde vamos a, por medio de arcos y nodos, perdón, me devuelvo un segundo, vamos a definir qué tipo de vía es, cuántos carriles hay, cuál es la velocidad máxima permitida por ese carril, si está permitido buses o no, si está permitido Transmilenio o no, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que construir la red a partir de arcos y nodos para crear algo así similar. Conectamos las zonas que generan viajes, las zonas que atraen viajes y hacemos unas simulaciones con unos algoritmos que vamos a aprender a lo largo de clase. También es importante que apliquemos un poquito lo que se aprendió en geomática con todo lo de ArcGIS, ¿vale? Entonces vamos a hacer un análisis de red en ArcGIS, donde vamos a aprender por medio de otro software, que en este caso es ArcGIS, a hacer análisis espaciales, a ver cómo son zonas de coberturas de rutas de transporte público, qué pasa si cambia una ruta de transporte, con su oferta, con su cobertura y cosas por el estilo. Este no lo vamos a ver en el laboratorio, sino que lo vamos a ver directamente conmigo. Y después también está otra herramienta que se llama sistemas dinámicos, que son modelos causales o diagramas causales, donde yo puedo ver efectos, perdón, ¿cómo lo diría? Las relaciones causa-efecto, qué pasa si yo cambio población, cómo se ve eso en el uso del carro o en los costos de X modo de transporte y demás. Esto si no lo vamos a ver, esto está en una clase de maestría por si les llega a interesar. Y para ir cerrando, muchachos, vamos a poner
como el orden de magnitud, esto siempre lo pregunto en varios cursos para que vayamos aterrizando en cuanto a órdenes de magnitud al problema que nos enfrentamos en nuestras ciudades. El ejemplo que tengo a la mano es el de Bogotá. Es el más reciente, no hay una encuesta de movilidad más reciente en Colombia que la de Bogotá, que fue en el 2019. Y entonces yo les pregunto, de nuevo, no hay respuesta errónea, solamente para que se echen el agua, para que le pongamos, repito, orden de magnitud al problema que tenemos que tratar o que tienen que tratar diariamente muchas personas. En un día típico, prepandemia o sin pandemia, ¿cuántos viajes creen que se hacen en Bogotá? Repito, en un día común y corriente, en un miércoles sin festivos antes o después. $10 millones, dice Sergio. María dice 13.000. 13.000 sí es poquito, María. Es alrededor de 13 millones, creo que era. 20 millones, Andrés dice 13 millones, Angélica 15 millones, Brian 8 millones. Más o menos segura, me voy. Felipe 14, 24, 7, 3 por persona más o menos, es un buen punto de Daniel. 30 millones. Y si en Bogotá yo les dijera que de acuerdo al censo, hay más o menos, en Bogotá nomás, sin contar Soacha, bla, 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 o municipios vecinos, en Bogotá hay 7,5 millones de personas. ¿Esto les cambiaría su respuesta? A Jesús no. A Daniel, que dijo 3 viajes por persona. Jesús dice que no hay más carros que personas, no entendí. Sí. No, al contrario, que no cambie la respuesta porque hay más que personas. No, eso está claro, hay más personas que carros, ¿cierto? Y les cambiaría la respuesta para arriba o para abajo. Pues algunos dijeron, fueron precisos. En Bogotá son más o menos esta cantidad de viajes por persona. Por persona no, en un día común y corriente. Si lo dividimos entre esos 7.5 millones, casi queda 1 punto algo de viajes por persona, ¿cierto? Y aquí viene una de las cosas de Bogotá como una ciudad muy, muy desigual. Hay muchas personas en Bogotá que no pueden viajar. Y no estoy hablando de, no sé, del señor súper enfermo, mayor, que no puede salir de la casa, sino que hay muchas personas, particularmente de muy bajos ingresos, que no pueden salir de su casa por múltiples consideraciones, que no tiene plata para el bus, no puede dejar la casa sola o los niños solos, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importante. De esas 13 millones de personas, ¿cuál es el modo? ¿Cuántos viajes, en porcentaje, si quieren decirlo, o en cantidad, cuántos viajes creen que se hacen en carro, en automóvil particular? ¿10%, 12, 15, 30%, 60% por allá, Sergio? 5, 20 con Angie, con Juan. Menos del 2%, Jesús. Wow. 16, 30%. Bueno. Hay unos que estaban descachados, hay otros que no tantos. Y última pregunta, para irnos a hacer el almuerzo. ¿En qué se hacen más viajes? ¿En moto o en bici? Moto. Pues muchachos, aquí les muestro resultados. ¿Qué me dicen ustedes? El modo más usado, el modo de transporte más usado en Bogotá es la caminata. El segundo modo más usado en Bogotá es el transporte público, que incluye los buses azules, los buses rojos, los buses verdes, los buses intermunicipales y los provisionales. Y se hacen muchos más viajes en bici que en moto.
y se hacen mucho más viajes en bici que en taxi. Y si solamente el 15% de los viajes en Bogotá se hace en carro, ¿por qué todo el mundo se queja del trancón? Porque es como una persona por carro. Eso es un buen punto, Manuel. Esto es del año 2019. Donde cabe un auto, caben alrededor de, ¿cómo era? 4 bicicletas. Más o algo por el menos. estilo. Y Más o normalmente en un menos. carro hay de 1 a 2 personas. Para que tengan una idea, si no me equivoco, el promedio de ocupación de los carros en Bogotá es 1.3 personas por vehículo. O sea que casi siempre va una persona por carro, casi siempre. Así hablando en general. ¿Cómo la vieron? ¿Les cambió algo la percepción tener números, tener estos números en la cabeza para que vayamos orientando nuestras ideas? ¿Alguien quiere decir algo al respecto? ¿O deberíamos hacer más vías para que estos 15% de viajes se puedan mover con mayor fluidez? ¿O los andenes? ¿O las ciclorrutas? ¿O de pronto mejorar este especial que aquí está incluido Uber? Y todo? Mentiras, yo no sé si Uber está en especial o en informal. Perdón, ¿alguien iba a decir algo? Sí, Luis, yo iba a decir que pues algo que veo ahí es que casi todos los viajes, salvo pues los peatones, y habrá uno que otro poco porcentaje, pero todos los viajes usan el mismo sistema vial. O sea, el SITP, el otro es SITP, los carros, las motos, las bicicletas que ahora también van como por la calle, también el taxi, el Transmilenio que pues usa el mismo sistema vial solo que en un carril exclusivo. Entonces no hay ningún otro que sea como tren o el peatón que usa algo que no es el mismo sistema vial. Ajá. ¿Y qué quieres decir con eso, Daniel? Que pues todo eso ayuda a que se tranque el mismo sistema del cual dependen todos, salvo, bueno, el carril exclusivo del Transmilenio, y que se podría abrir otras alternativas, que es lo que buscan hacer con el metro, mirar un tren, algo que descongestione el mismo sistema vial. Ese es un punto interesante. Eso es un punto interesante. O sea, proponer nuevas alternativas para descongestionar todo esto que estamos usando. Es lo que creo que te entendí, ¿cierto, Daniel? Sí, como crear algo que no solo sea la calle y cosas que van por la calle, que si bien puede haber métodos más eficientes o no, pues se puede buscar también crear una alternativa. Puede ser un punto. Ya voy, Andrés, pero es importante, pero no es inmediato. Para que tengan una idea, la primera línea del Metro de Bogotá tiene estimado que va a atender el 6% de la demanda de viajes en Bogotá. O sea que igual se van, obviamente cuando esté, si es que está, seguramente en cuando esté, estos números van a cambiar, pero igual se va a mover más gente en bicicleta que en metro. Es para que tengamos una idea de los órdenes de magnitud que implica manejar este chicharrón. Andrés, dime. Y después Alejandro. Pues es que era algo muy parecido a lo que decía mi compañero anterior y que tiene que ver con el tema de buscar mejorar el sistema de transporte, pero teniendo en cuenta que hay diferentes necesidades. Digamos, a una mujer embarazada es más fácil ir en taxi muchas veces. De acuerdo, no, de acuerdo. Quieren un Transmilenio o un SITP y eso es algo razonable. Sí puede pagarlo, ¿no? Eso también es cierto, el costo cómo influye. Entonces, de pronto, no sé, lo que yo pensaría es que se debe intentar seguir mejorando los sistemas de transporte de tal forma que se optimice un poco más el espacio, como dándole menos importancia al automóvil y más a otros sistemas de transporte. Con ese discurso no vas a ganar, nunca vas a ganar la alcaldía, Andrés, pero bueno, te apoyo. Alejandro.
Bueno, a mí, yo primero que todo tengo una pregunta. ¿Ahí se está Pregunta. considerando también el sistema de carga y servicios o solamente viajes No, particulares? estos son viajes de personas. Ah, ok. Bueno, no, y pues lo segundo era que es también como algo chocante ver cómo el 15% que se mueve en autos como el que siempre tiene la prioridad en estos debates de movilidad, que siempre que hay alguna reforma en algún sistema vial, siempre se está diciendo es que no, que está afectando al sistema de carros, que está afectando los desplazamientos, que está generando trancones. Buen punto, Alejandro. Yo solo muestro cifras oficiales y quiero que ustedes vayan sacando conclusiones y a medida que vayamos avanzando en el curso, pues podemos darle más sustento a nuestras conclusiones y a nuestra forma de pensar. Pero muy bien. Juan. Pues se me hace interesante en cuanto a que, digamos, el de peatón, pues tú mismo dijiste como que nosotros, o sea, en el chat dijiste que hay mucha gente que camina largo y hay Sí. gente que de por sí tampoco puede costearlo. Entonces, digamos, dado el caso que lleguen a poner un metro, pues entonces la gente que ya de por sí camina, pues no se va a trasladar a montar en metros. El caso se traslada a los del Transmilenio y los que toman servicios públicos. Muy poquito de auto. Entonces, como que la torta de por sí no cambiaría mucho. Lo que va a cambiar es como no el mayor porcentaje de peatón, sino los que realmente... Sí, tienes razón, toca mirar, Juan, porque eso va a depender de muchas cosas, como lo vamos a ver también más adelante, como vamos a tener un portafolio de elección y dependiendo de qué me gusta más o qué me gusta menos, qué me conviene más, cuál es el motivo de viaje, pueden haber cambios en la decisión. Pero sí, para eso toca estudiar esos posibles escenarios de elección como los acabas de mencionar. Pero bueno, me gusta que lo que quería hacer con este ejercicio es ponerle números para que nosotros veamos qué es lo que pasa en Bogotá. Después vamos a poner otros números tratando de ir a otras ciudades también para no ser tan centralistas, para ver que más o menos en las ciudades, en todas las ciudades en Colombia, esto se mantiene. Hay muy poca gente que se mueve en automóvil, mucha gente caminando, mucha gente en transporte público. La bicicleta y la moto sí varía mucho dependiendo en dónde esté. Si estoy en Cali, la moto tiene una importancia grande o en la costa, ¿vale? La bicicleta pierde. Entonces eso depende mucho del contexto, ¿vale? Y muchachos, creo que por hoy terminamos. Muchas gracias por su atención y ya saben, cualquier pregunta a la orden.